8:45 minutos, 7:45 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de lujo. Hoy con don Mario Noya. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis, encantado de verle porque así Carmen duerme media hora más. Así que para mí estoy enamorado de usted ahora mismo. Bueno, es natural, siendo guapo y del Atleti, pues ¿de quién se va a enamorar usted si no? Don Paco Santas Hughes, ¿qué tal? Luis, un placer verle. Bueno, hoy no se pierdan ustedes el artículo que ha publicado Hughes en La Gaceta con el siguiente título: Vox propone la deportación de los tertulianos centristas y sus familias. Buenísimo el artículo, léanlo. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros, recién llegado de los Sanfermines, de haber corrido el encierro, don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Eso podría ser hace algunos años, pero hoy... Pues viene usted con el uniforme, ¿no? De sí, mozo. me he dejado el pañuelo en la puerta, pero ahora me lo pondré ya para el dando caña. No se preocupe usted. De todos modos, vengo a anunciarles que Vox ha propuesto decapitar al 20% de la población española que no sepa hablar catalán. Y bueno, estamos en ello y lo ha anunciado el país a bombo y platillo. O sea que Oiga, don Julio, debe ser cosa, verdad. ¿el pañuelo es solo para dando caña? Sí, bueno, no me lo he puesto hoy, pues no lo sé por qué, la verdad, pero si ustedes Pañuelo quieren... no se quita en la Sanfermín. en la publicidad me lo pongo. Hombre, por el amor de Dios. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, esta tarde, dentro de lo que son las noticias culturales, pues estará la ex presidenta de Adif, Pardo de Vera, en el Corte Inglés de Castellana a las 7 de la tarde, firmando artículos del Código Penal, porque ya son 5 los delitos que le imputan a Pardo de Vera. La verdad es que es un personaje curioso dentro de estas tramas de corrupción, esta macrotrama de corrupción que estamos conociendo, porque al principio parecía que Pardo de Vera pues era una que pasaba por ahí y que bueno, pues en fin, la habían colocado al frente de Adif, y entonces Ábalos, que era un poco pirata, pues recurría a través de Coldo a ella para que colocara a su sobrina Jessica en determinados puestos y tal, que son las típicas, en fin, trapacerías, pero como menores, ¿no? Pero resulta que a medida que se ha ido indagando, y ya a raíz de la detención de Cerdán y demás, pues se ha empezado a conocer que Pardo de Vera, este personaje aparentemente anodino, pues estaba metida de hocicoz en todo lo que era la concesión de obras públicas a la trama corrupta, lo cual me hace recordar esa indignación terrible con que su hermana, la exdirectora de Público, pues reaccionó cuando empezaron a salir las primeras noticias de la presidenta de Adif. No se atrevan ustedes a hablar de mi hermana. Y comentaba yo el otro día que no falla, cuanta más indignación simula alguien ante las acusaciones que se le hacen a él o a alguien de su familia, más pringados están. Es una cosa espectacular. Y tú que eres ingeniero, Luis, ¿cómo se explica que haya una licitación de un puente, de una carretera, de una infraestructura, que que se lo adjudiquen al que presenta la oferta más barata, más económica, y cuando ya están ejecutando la obra le vayan aprobando rectificados de modo que acabe siendo lo que era la oferta más cara y no pase nada? ¿Cómo funciona esto? Eso digo yo. Tenemos unas leyes de contratación del Estado que permiten ese tipo de trampa. Yo presento la oferta más barata y luego tú me apruebas un reformado, resulta que duplico el precio y no pasa nada, efectivamente. Y luego bueno, es lo pues que el político va a viendo. poner el cazo. Sí. Lo que estamos viendo, se la adjudicaban a Acciona, siempre se la adjudicaban a Acciona. Algo debía accionar Acciona para que se lo adjudicaran. Y una vez adjudicado, y era una oferta estupenda y tal, le aprobaban un 20% más de coste. Claro. Bendito sea Dios. Esta Pardo de Vera va a firmar ejemplares del Código Penal y la hermana va a firmar ejemplares del Código Procesal Constitucional. ¿No os acordáis de Miss Perú? Así es verdad. Intentó una vez cerrarle la boca a un tuitero que le estaba diciendo que estaba vendiendo la pata y dijo, no, consulta el artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Entonces de repente alguien dijo, ¿eso qué es? Una ley peruana. La directora de Público que le acaban de dar un premio.
porque a ver si aprendes a hacer periodismo. Julio, Me cuesta. aprende. Deberíamos instituir eso que hacen los medios de izquierda, organizar unos premios y dárnoslos a nosotros mismos. Exacto. Yo puedo darle a don Julio Ariza el premio al periodista del año. Deberíamos llamar premios sopas con ondas. Exacto. Hay que prestigiarse y es un sistema de credenciales y darse constantemente bombo. Y eso es lo que hacen ellos. A todos estos personajes les han ido premiando sucesivamente. Sí, pero los premios los pagamos todos. Podemos hacer los premios El Toro. Criadilla de oro para don Julio Ariza. Criadilla de plata para mí. No, pero es verdad que yo creo que tiene un sistema Aquí le damos los cuernos. de producción de prestigio. Crean un prestigio que Pardo de Vera, por ejemplo, tenía un... totalmente injustificado, y yo creo que la derecha o cualquier forma alternativa tiene que crear también, pues es complicado, su máquina de premios, de generar un prestigio en la gente, un aura que dicen ahora, ¿no? Todo esto es mucho más importante de lo que parece, la máquina de generación de prestigios, etcétera, porque lleva a lo que explica de verdad la actitud de esta gente, que es la impunidad, la sensación de impunidad. Pardo de Vera tiene un bagaje que en cualquier otro sitio estaría, si no estaba en sitios donde no se ve el sol, en el Nepal, por los escándalos en los que se ha visto implicado y demás, ¿no? Acordaos de cuando tiró un tren al río, no sé si fue al Sil. Había habido un incidente, un accidente ferroviario, y esta dijo, ¿se remolca o al río? ¡Al río! ¡Al río, dijo! O jugamos todos o con el tren al río. ¿Y qué problema hay si somos sociatas? Podemos hacer lo que queramos. Sí, incluso podemos echar napalm en el río, que nos van a dar un premio a la Asociación de Ecologistas del entorno. Esa gente con ese bagaje, y Pardo de Vera, que en cuanto le ves hablar, Pardo de Vera, la periodista, en cuanto le ves hablar, dices, desde luego que jamás ha sido el lápiz más afilado, ni en el cole, ni en parvulitos cuando te enseñan a atarte los zapatos, y está ahí, y le dan premios y tal. ¿Y por qué? Pues porque han generado esa estructura de generación de prestigio, y después la impunidad. O sea, cuando ves cómo se han manejado, la fontanera prodigiosa, tú ves eso y dices, pero ¿cómo va a haber estado en manos de esta mujer la seguridad del Estado? La seguridad del Estado cuando afecta a cuestiones relacionadas con el Ejecutivo. Pues por esto que os estoy comentando, porque tienen una sensación de que pueden hacer cualquier cosa. Koldo, Cerdán, las maneras en que se han manejado, lo dicen todo. ¿Os acordáis de Delphi? ¿De cómo fue el episodio en el aeropuerto? Era todo como mucha impunidad, como diciendo que yo no puedo pisar Europa. Te voy a ir al principal aeropuerto de Europa, por si tienes algún problema. Y dad gracias de que no me traigo el equipo de televisión para que vean cómo aterrizo. Es esa sensación de impunidad permanente. Vale, cosa, yo... Lo hemos visto en las últimas horas, cuando con el titular del país sobre la deportación de 8 millones y los niños y las familias y la suegra, cómo todo el periodismo centrista, por llamarlo de alguna manera, se ha hecho eco de ese titular, que es un bulo de 3 pares de... Es una mentira. Una mentira, sí, es un inventado, cogiendo una literalidad, olvidando de tal, bueno, en fin. Y lo han cogido con una fidelidad, con un respeto, porque lo ponía el país. Entonces, estos son los mismos jetas. ¿Se refiere usted al bulo de que es que Vox quería que expulsar a 8 millones de inmigrantes? Esto lo publica un tío en el país, y lo recoge toda la prensa supuestamente de derechas como si fuera palabra de Dios. Los mismos que ahora nos dirán al día siguiente que si el sanchismo, que si la máquina del sanchismo, que la opinión sincronizada, pero vamos a ver en qué quedamos. ¿Te puedes fiar de lo que dice el país o no te puedes fiar? Entonces, pues estos también se les premia. El centrismo tiene otra máquina de producción de premios, el mundo del PP, la Comunidad de Madrid, que ha imitado mucho lo del Partido Socialista. Entonces, yo creo que hay que hacer eso, de cualquier forma. Pasa también con los marquesados, ¿sí?
A los marquesados. No, también el sistema de reparto de marquesados también. Ah, bueno, sí. Bastante arbitrario. Aquí Sí. está lanzando un dardo a alguien, Sí, pero no sé sí, quién. sí, Sí, ¿a quiénes han nombrado marqueses últimamente y grandes de España? Don Julio, es que no podemos seguir su maldad. Sí, no, ya lo es que es pronto, pero ya lo Es mira. que, Yo creo que hay, eso por le lo pasa a menos, otro usted, don concepto Mario, de por respeto. no estar suscrito a los canales de Telegram y de WhatsApp de don Julio Ariza. Exactamente, para que te Vamos, nombren caballero y noble. El y- país y- recientemente ha nombrado marqués a Rafa Nadal, Ah, ha sí, nombrado marqués a Luz Casal, ha nombrado, en fin, una serie de grandes de España, etcétera, ¿no? Entonces, no sé con qué criterio, pero supongo que es el mismo para darle el premio Nobel a Obama o cualquiera de estos, ¿no? Por cierto, a propósito de las declaraciones de Demer, lo que llama ahí la atención es que cuando estás hablando, no te quiero ni contar si a mí me hacen una transcripción literal de lo que digo. Te dirán, ¿qué ha dicho este zumbao? Porque es difícil seguir el discurso de alguien que está perorando, ¿no? Pero Rocío Demer ha ido a 28.537 medios en las últimas 23 horas para dejar meridianamente claro lo que ella pretende trasladar, ¿no? Hasta que le han cortado el micro en la No, mayor parte Pero de me parece ellos. muy significativo Sí. porque frente a lo que hace buena parte de los políticos, que es esconderse, tirar atrás, que me lo apaña ahora el portavoz, no sé qué, Rocío Demer está saliendo y está diciendo, a ver, ¿qué no habéis entendido? Que yo lo explico perfectamente. Y ha pasado dos cosas. O siguen con la versión previa, que ya no te va a valer, porque esa persona misma te está dirigiendo a la reclamación. Oiga, espere, ¿qué quiere? Que lo aclare, lo aclaro. Ya no te vale la anterior, porque además no está reculando. O dos, están haciendo esto tan repugnante que hacemos los medios y que nos debería asegurar por lo menos 5 años de purgatorio cada vez que lo hagamos, que es usar nuestra potencia de fuego mediático para achicharrar a alguien sin posibilidad de defensa. No, pero en Sí, este... cuando le cierras el micro, pero en este luego caso- te ríes de ella. O en el momento le haces una manadita para que ella se acongoje. Ella, además, que es bastante significativo esto, les cuesta ser tan valientes con tipos y en el cara a cara, ¿no? Pero lo que apunta hoy don Paco Santas en su artículo en la Gaceta tiene toda la razón, que realmente le están haciendo la campaña a Vox, porque lo que ha sucedido es que han exagerado lo de Vox para tratar de atacar a Vox, y resulta que se han encontrado con que la reacción de la opinión pública ha sido decir, ¿cómo que Vox dice que hay que expulsar a 8 millones? Bien, 8 millones, son pocos. Son pocos. Los del país al chiste que vienen los indios. Dice, ¿cuántos son? Dice, 10.001. Dice, coño, ¿cómo has contado? Dice, bueno, es uno delante y unos 10.000 detrás, más o menos. Pues una Bueno, cosa parecida. hacemos una pausa publicitaria y continuamos con nuestra tertulia de hoy, que ya ven ustedes que está un poco enloquecida, cosa normal teniendo estos tres tertulianos. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. ¡Flípalo con la gama de productos del Pozo King App! El Pozo King App. Preparar y reinar. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 0228, con total garantía de satisfacción.
¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Mañanas en Libertad. Bueno, una de las dudas que ahora mismo más se plantean los mentideros de la corte y de la Villa y Corte es ¿qué demonios echa el PSOE al agua de la calle Génova para que cada vez que el PSOE está en apuros salga alguien de Génova a decir chorradas, desviar el foco y plantear cosas porque yo creo que no las comprende nadie, ni en la propia calle Génova? Hoy hemos sabido que Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, que todos inconscientemente asociamos con el sector duro del PP, pues resulta que está enfrentado con Alejandro Fernández. Alejandro Fernández había pedido que se incluyera dentro de lo que era la ponencia política del Congreso del PP, pues una cláusula específicamente para prohibir los pactos con Junts, y al final pues le hicieron retirar esa propuesta. Salió Xavier García Albiol a defender que claro que se puede pactar con Junts, pero por supuesto siempre dentro de la Constitución, que es como decir, claro que podemos pactar con el Partido Comunista, pero siempre dentro del respeto a las reglas del capitalismo, del libre mercado, ¿no? Pues un brindis al sol. Pero es que Xavier García Albiol concedió una entrevista a TV3, pues ayer o antes de ayer, donde dice que se reunió con Puigdemont hace 3 o 4 meses en el Parlamento Europeo, que estuvo hablando con él varios minutos, se encontró con él en el Parlamento Europeo, y dices, ¿qué narices tenía Xavier García Albiol que hablar con Puigdemont? Era una conversación casual, se encontraron por allí y dijeron, hombre, Carles, hombre, Xavier, y tal, como tú por aquí, vamos a tomarnos un café. ¿O era un emisario? ¿Ha habido más emisarios de Feijóo para hablar con Puigdemont? Y luego, sobre todo, ¿qué narices tiene el PP que hablar con Puigdemont? Es que no lo entiendo. ¿Cómo puede el PP plantearse siquiera la posibilidad de poder llegar a una investidura y recibir el apoyo de quienes acaban de dar un golpe de Estado contra la nación? Es ridículo. ¿Qué hacía García Albiol, que no es eurodiputado y es alcalde de Badalona, en el Parlamento Europeo? ¿Qué es lo que hacía? Quería tomarse un café y si era tan normal la reunión, ¿por qué no la hizo pública inmediatamente? Porque sabía la trascendencia que tiene que alguien del Partido Popular se reúna con Puigdemont. Que lo explique, ¿no? El curioso caso de García Albiol. No deja de ser curiosísimo este caso. Es un tipo que para sobrevivir políticamente se tuvo que despegar del PP. Acordaos que hizo una campaña sin el logo del PP, o muy escondido, ¿acordad? Fue el primero además que sufrió, el primero. Uno de los que más directamente sufrió y las campañas de demonización de Albiol, que fueron salvajes. Total. Y mira lo que nos encontramos. Por otro lado, es decir, este que es un outsider del PP, le encanta ser del PP. Ni se plantea una candidatura independiente o nada que se le parezca. Él quiere ser, a lo mejor, verso suelto, pero en el PP y del PP, y a los que pueden levantar la cabeza, como Fernández, acogotarlos. No deja de ser curioso. 2. Todo lo demás está relacionado. ¿Por qué le echa al agua en Génova? ¿Y por qué hace esto el PP? ¿Y qué hace Albiol con Junts en Europa? Bueno, pues yo creo que es bastante racional, aunque a nosotros no nos parezca. Claramente el PP percibe en Vox una amenaza existencial. Entonces va a hacer lo posible por socavarla, pero que
de puertas para afuera y hacia el electorado conservador, de derechas o no izquierdista, no lo parezca, porque necesitan como generar la ilusión de que se va a hacer algo para acabar con esta gente, pero ellos no están en eso, ellos están en volvamos al bipartidismo y aseguremos que esto salga adelante. Por eso te dicen que convocarán nuevas elecciones si necesitan a Vox, pero que con este PSOE no, con otros sí, porque esa es la estrategia, chicos, volvamos atrás. Y en esta estrategia, chicos, volvamos atrás, entra también lo de Junts, que para ellos es convergencia. Para ellos es convergencia y pueden decir este tipo de cosas y quieren deciros que estos de Junts están un poco locos con la cuestión identitaria, pero que gestionan mejor la economía y que son de los nuestros en términos en términos liberales económicos, por ejemplo, ¿no? Y van por ahí y utilizan de parapeto la Constitución. Pues cuidado con eso, porque al final vais a acabar poniendo en un brete a la Constitución y el famoso constitucionalismo, porque el drama es que hemos llegado hasta aquí con negociaciones espurias que pervierten lo que dice la Constitución, pero que no recoge explícitamente. Entonces tú has estado vaciando a la nación, transfiriendo poderes o centrifugando la nación, y como la Constitución no dice que eso no se puede hacer, estamos como estamos. Estos podrían seguir, oiga, voy a hablar con Junts de cualquier cosa. Y dentro de la Constitución, ¿qué Constitución? ¿Los tipos que han pegado un golpe de Estado? Contra eso vas a decir que tal como la interprete Cándido Conde Pumpido, eso, que cabe todo. Bueno, pero decir que el límite será la Constitución y el fortalecimiento del Estado es no decir nada. La Constitución es como ponerse unos pantaloncillos de estos de chándal en casa, holgadito. La Constitución se caracteriza, todas las personas que la han estudiado y que la criticaron en su momento, por la ambigüedad. La ambigüedad y una elasticidad que llega con el caso del TC es ilimitada. Y luego el mantenimiento del Estado, pues podríamos entender que una hacienda tributaria catalana es Estado también. Y la hacienda tributaria está planteándose ya, está en tramitación, y esa es una de las razones por las que yo creo que Sánchez va a seguir. Porque el corazón de la legislatura es los cacaos, que decimos en mi tierra, la pasta, y la financiación a Cataluña. Y eso yo creo que no se van a ir sin hacerlo. ¿Cómo decir? Los cacaos. Sí, eso es cacao. Es cacao. Bueno, se le digo por... El caso es que, bueno, lo del Partido Popular, lo que ha hecho en este tiempo, y lo ha hecho paulatinamente, es amnistiar a Junts. Amnistiar también a Junts y validarlo como... Y volver otra vez a la situación previa al golpe del 2017, que es la gran traición del PP a esta generación. Ha habido otras y por eso hay gente que ya no va a entrar por ese aro, porque en 2017 creo que cualquier persona razonable entendió que había que hacer algo porque el país iba a hacer puñetas, y esa gente está en desarrollar el Estado autonómico, es decir, más en ese sentido constitucional. Entonces, pues bueno, yo creo que es volver otra vez a lo mismo, y esto habla de una crisis no ya de personas y de comportamientos, sino de una crisis total del sistema. Y una cosa, y acabo, Albiol yo lo recuerdo precisamente los días del golpe, cuando acogotaron a los policías que estaban metidos en un cuartel y los insultaban y los tenían ahí, y apareció el hombre a poco esto como el Estado está aquí, y se le caían las lágrimas de la humillación. Y es increíble a lo que obliga esta situación endiablada, es que esa persona que lloraba de vergüenza o de lo que fuera en ese momento ahora esté viéndose en secreto con Puigdemont, ¿no? Porque son intereses, claro. Yo creo que el Partido Popular todavía no ha entendido que entre Junts, el PNV y el PSOE hay mucho más que un acuerdo político. Hay un montón de intereses económicos cruzados. Y esos son muy fuertes, son mucho más fuertes que los otros. Es decir, para Puigdemont, que su mujer siga trabajando en una televisión y cobrando 7 o 8 mil euros al mes, es muy importante. Para Puigdemont, que hayan colocado al que iba a ser su vicesecretario de organización en una empresa de energías renovables de Endesa en Colombia, es muy importante.
para Puigdemont, que se haya podido reunir en innumerables ocasiones en Suiza con el señor Cerdán, pues ellos sabrán qué hacían en Suiza, que parece un sitio, bueno, puede ser muy agradable para reunirse, pero se pueden hacer muchas otras cosas en torno al sistema financiero y bancario de ese país. Yo creo que el apelar a la Constitución hoy es tomarnos a todos por completamente lelos. Es decir, la Constitución española preveía que todos tienen derecho a la vida. El Partido Popular se pasó, y sus magistrados del Constitucional se pasó 11 años sin emitir una sentencia respecto a lo que ellos habían presentado como un recurso a la ley del aborto de Zapatero. Y no fueron capaces de sacar esa sentencia que era y reconocía que todos tienen derecho a la vida. La Constitución que hoy se aplica en España no es la del 78, ya es otro texto. Pero no lo hemos modificado por la vía de explicárselo a la gente, de que hemos cambiado la Constitución. La Constitución que permite indultar a los de los ERES, la Constitución que permite en este momento aceptar la ley de amnistía como animal de compañía, todas esas modificaciones y muchas más han cambiado radicalmente la Constitución en su esencia, en su espíritu, porque las letras efectivamente podían ser más o menos ambiguas y permitir juegos. Y luego lo que ha hecho el PP, recordad que es el partido que se presenta con Mariano Rajoy al frente, con 3 recursos de inconstitucionalidad vivos, contra la ley de memoria histórica, contra la ley de matrimonios homosexuales y contra la ley del aborto. Esos 3 recursos, cuando Rajoy saca 189 escaños, estaban vivos. En ese momento estaban vivos. ¿Qué hace Rajoy? Desactivar la oposición social. Todo el trabajo de Rajoy ha sido, y del Partido Popular, y va a volver a serlo, esterilizar la oposición de la sociedad de derechas, de la sociedad conservadora, de la sociedad liberal, toda esa oposición que llegó a movilizar millones de personas, por ejemplo, en el tema de la educación. Acordaos de aquellas manifestaciones espectaculares contra la ley del aborto. Los 5 millones de firmas que recogió el PP contra el Estatuto catalán. Sí. Desapareció. Rajoy lo que hizo es anular la oposición social, esterilizó a la derecha. Están para esterilizar a la derecha. Ellos no hacen nada y consolidan todo lo que ha hecho la izquierda. Ya han subido un escalón más. Ahora quietos. Siguiente escalón. Quietos. Pero nunca bajan un escalón. No. Mirad, y además, fijaos, porque esto es una manera de judicialización de la política de la que nunca se habla. Esto que acaba de decir don Julio, que es... Vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional, que ellos saben que no es precisamente el Tribunal Express en España. Y entonces vamos a dejarlo ahí y que se pudra y lo sacamos del debate político. Porque ¿qué le decimos a la gente? No, ya hemos presentado el recurso y ahora ya se va a pronunciar el Constitucional. Y ellos saben que el Constitucional no se va a pronunciar. Porque no son el PSOE. El PSOE sí que hace que el Constitucional se pronuncie al día siguiente de los temas que ellos consideran esenciales. El PP lo que hace es desactivar temas. Los saca del debate político y los judicializa. Para que mueran. Efectivamente. Sí. De hecho, ¿qué hace ridículo? ¿Qué haces en la calle? Si eso ya están los jueces pensando, a ver qué sucede. De hecho, con el tema de la ley del aborto pasó una cosa muy curiosa, y es que cada vez que la gente decía, oiga, pero que llevamos ya 5 años sin sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad, entonces el PP cogía y decía, no, vamos a reformar la ley del aborto, y el Tribunal Constitucional decía, bueno, nos esperamos a que lo haga el PP. Hicieron la jugada con Gallardón 2 veces, y así fueron retrasando el asunto. Claro. ¿A la espera de qué? A la espera de que la sociedad fuera asumiendo el aborto como un derecho consumado. A la espera de que llegara el PSOE y al cabo de un mes teníamos sentencia de Constitucional. Y al cabo de 24 horas teníamos a Feijóo diciendo que efectivamente la sociedad española había cambiado y que el aborto efectivamente hay que reconocerlo como un derecho. Y esos mismos que han dicho que el aborto es un derecho, es decir, han dicho que el bebé, el no nacido, no tiene derechos, porque si el aborto es un derecho, el otro no tiene derechos. Esos que dicen que el que va a nacer no tiene derechos son los que recurren en su ponencia política a decir que están inspirados en el humanismo cristiano. Pues debe ser, no sé de qué cristiano, ni de qué humanismo, pero si les niegas el derecho a nacer a los más indefensos, a los más inocentes, pues eres un
bastante criminal. Y luego son los que usan los argumentos de que es que, claro, hace falta una inmigración masiva, porque es que como no nacen niños, dice, leches. Por cierto, o sea, 100.000 el año pasado hubiéramos tenido, 100.000. Otra cuestión de lo que estamos diciendo, y es lo tremendamente grave, lo más grave del golpe de 2017 fue, de nuevo, también la manera en que lo desactivaron. Porque salió el rey a decir, no estáis solos, y además a poner el marco de actuación. Esos tipos han hecho algo intolerable. A por ellos. Hasta aquí hemos llegado. Hasta que llegó Borrell a presidir la manifestación. Estaba allí yo no chilléis como las turbas del circo romano. Me cago en tu estampa. O sea, venimos aquí 2 millones de tíos a decir que ya está bien y ponen al frente de la manifestación a Borrell y a los de la trinca. Hombre, por favor. Si pones el pañuelo he empezado, me cago en tu estampa. Me cago en la leche. Joder, es que he oído a Luis del Pino esta mañana que estaba que se le llevaban los demonios. ¿Por qué es crucial esto? No, es que estaba que se me llevaban los demonios, porque es que yo escucho a Miguel Tellado las cosas que dice y digo, pero ¿cómo puede alguien ser tan torpe políticamente, primero para desplazar el foco de la corrupción del PSOE a las chorradas del PP, y lo segundo, utilizar unos argumentos de una demagogia barata insoportable? No, claro, es que los que están aquí, aunque sean ilegales, tienen derecho a la sanidad. Perdone, vamos a ver, ¿qué significa derecho a la sanidad? ¿A qué tienen derecho exactamente? A tener dentista gratis, a una operación de cadera gratis, a un tratamiento contra el cáncer de 8 años gratis, a tener fármacos para una enfermedad crónica que dure 30 años gratis. ¿Qué significa exactamente tienen derecho a la sanidad? Significa que como tienes derecho a estar aquí ilegal, tienes derecho a la sanidad. ¿Y por qué tienes derecho a estar aquí ilegal? Pues pregúntaselo a toda África que está esperando a escuchar esa frase para decir, pues vamos para allá, porque tenemos derecho a estar allí ilegalmente y luego además tenemos derecho a la sanidad. Claro. Y tenemos derecho al hotel, como decías tú, de 4 estrellas. Y tenemos derecho a todo. Pero estupendo, tienen derecho a eso. ¿Y por qué lo tengo que pagar yo y no el señor Miguel Tellado de su sueldo? Es decir, es que a mí estos que hacen caridad con todo el mundo, con el dinero de los demás, pues me hacen muchísima gracia. Y sobre todo me hace muchísima gracia que se hace caridad con todos los demás, menos con los propios españoles. El otro día veíamos los datos. Resulta que para mantener a un MENA nos gastamos diariamente en su comida solo el triple de lo que nos gastamos en las residencias de ancianos públicas en la Comunidad de Madrid. Y dices, ¿por qué? No, pero que... Vaya preguntica. Claro, no. Vaya preguntica. Dice, sé generoso con la riqueza, hijo mío, con lo ajeno. Claro. No, encima de lo peor de todo esto es que se la ponen a huevo cuando el PSOE dice que son oportunistas y que son demagogos y que lo hacen solo porque no están en el poder, porque le dan la razón, porque luego utilizan el mismo argumento que el PSOE. Están haciendo llamamientos a las oleadas de inmigración masiva, porque están pidiendo las regularizaciones. Bueno, pues si están aquí ya, que estáis jugando a políticas de hechos consumados, que vengan 10 millones, que transformen radicalmente el país, y como ya no se puede hacer absolutamente nada, ríndanse, señores, entreguen sus carteras y sus derechos. Claro, es que tú no puedes derechos. Es que no puedes hacer ese discurso, o sea, tienes que hacer el discurso contrario. No, aquí todo el que entre ilegal a la frontera. Claro. Y luego ya metemos todas las excepciones que nos dé la gana, que por supuesto que a nadie nos molesta que venga un señor de, yo qué sé, Camerún, y que resulta que aquí el tío se monta un taller y es un máquina y contribuye al bienestar del país y hace un servicio a la sociedad. Pues claro que no nos molesta que venga el señor de Camerún, pero no puedes poner lo que debe ser una excepción como la norma, porque entonces efectivamente te viene pues toda África, toda Asia y toda Oceanía, y menos mal que en Oceanía con los problemas que tiene un país que está presumiendo de que cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital, con unas cifras de paro juvenil increíbles, con una carencia formativa entre los jóvenes que no tienen trabajo espeluznante, etcétera. Y con unos servicios públicos que ya no funcionan, o sea, los trenes no funcionan, la red eléctrica no funciona, la sanidad, se han duplicado las listas de espera en 6 años. Leches. España tiene es el segundo país con mayor desempleo juvenil de Europa o de la OCDE, parece de Europa, y creo el primero o segundo en fracaso escolar. Fracaso escolar, o sea, los ninis que al principio hacían hasta gracia como una novedad, son una constante española. Lo del PP es el humanismo cristiano del asín de ancho, que decía Moreno Bonilla. Tenemos el corazón asín de ancho. Y bueno, pues yo creo que está todo muy estudiado. Es decir, el PP siempre tiene esos
estos perfiles humanos entre, como decía don Mario, el no ser el lápiz más afilado y cierto automatismo, ¿no? Como Cuca Gamarra, ¿no? Es esa gente que dices, hay algo como un automatismo aquí, una falta de claridad, porque casa con esta idea del PP tontito. ¿No? Si es que son muy buenos, si es que son tontitos. Y luego, para que esta relación funcione, pues el PSOE, siempre hay un PSOE bueno. Siempre hay un PSOE bueno. Entonces, uno es el que es y ahora hay también un Junts bueno, que lo ha dicho García. Siempre hay ese PP un poco tontorrón, buscando detrás del PSOE, que es un galán robaflor, pero que en el fondo es bueno. Y bueno, pues así llevan engañando al personal durante muchas décadas ya. Yo creo que en el fondo muchas veces despreciamos el análisis incorporando los factores externos, o sea, ya prescindiendo de lo que sabemos del PP, del PSOE, de Vox, miremos a Europa. ¿Ustedes se creen que Ursula von der Leyen le iba a permitir a Feijóo hacer un gobierno con Vox en España? El mejor análisis que ha hecho usted esta semana. O sea, lo que ha pasado y lo que está pasando, hay que mirar a Bruselas. Y ahí está González Pons como el elemento clave en esa relación entre el PP de Madrid y el PP. Bueno, es que de nuevo esto explica lo que hemos dicho al principio. Cuando he dicho, el PP tiene claro que el Vox es una amenaza existencial. ¿Por qué? Miraba a Alemania. Claro, lo que explicaba y Austria. Y von der Leyen ha dicho, claro. No, es que el caso alemán es el que marca aquí. Austria da igual en términos europeos. Pero Alemania no, da igual. Y estás viendo lo que está sucediendo, cómo se está disolviendo un partido y si cómo llegas incluso tarde porque estás ya a ver si lo legalizo. Von der Pfizer viene de la corrupción. Lo de bipartidismo, que a nivel nacional a mí no me gusta mucho, pero es que es bipartidismo europeo. Que lo que dice Vox es el bipartidismo europeo, es el bipartidismo europeo. Sí. Y la foto de la legislatura, que no es de Sánchez, la foto es el pacto Bolaños, González Pons, con auspicio europeo. Esa es la foto de la legislatura. Hay algo, el PP y toda esta derecha europea está abocada a exprimir las pautas generacionales. Cada vez va a sonar más y más raro todo, y más ajeno y más antiguo, porque es un partido cada vez más ya generacional. Entonces ese marco mental que está un poquito ya sobrepasado, pues lo van a exprimir hasta el último momento. Y cada vez va a ser más distante con la realidad, porque es un partido ya empieza a ser un partido, pese a lo mayoritario, de nicho generacional. Bueno, y ayer ellos aspiran a la mayoría absoluta, eso es evidente. Pero es que les puede ocurrir que no solamente no la tengan, sino que acabe Vox como un partido más votado que ellos. Y no lo descartéis, porque la evolución y lo que son los sondeos en este momento dan unas tendencias muy marcadas. Digo que yo hasta dudo de si de verdad aspiran a la mayoría absoluta o, de nuevo, que es que están en el modo Aznar. Por eso salió el otro día, que por cierto, ¿visteis la pinta? También tremendo. Las caras, Juan, las caras, ¿o cómo era? Las canas, has dicho, las canas. No, pero fijaos las caras que tenían, eran poemas. La de Aznar por un lado, la de Feijóo por otro y la de Rajoy por otro. Eran tres gestos bastante... Claro, el más joven es el único que tiene. Pero yo canas. creo que incluso están yo creo que están en el mood, volvamos a lo que dice este buen hombre. Vamos a gobernar con el PNV bueno y con CiU. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado, de verdad, están en esas. Mientras que los otros están diciendo, mañana declaro la independencia de Cataluña y proscribo tu partido y os meto en la cárcel. Porque estos van así. Y esto dicen que no, que de verdad, que no ha pasado nada. Y esto es lo que explica también por qué vamos fatal. Lo que os quería comentar antes. Porque también esterilizarán a los españoles respecto a Junts y respecto a Esquerra y respecto al golpe de Estado, como lo hicieron con Pujol, que hasta el ABC lo nombró personaje español del año. ¿Qué es lo que hizo el PSOE con Bildu? Que era lo más difícil de tragar para su electorado más potable. Bildu, el pacto con Bildu, al PSOE. Fíjate. ¿Qué le toca hacer al PP? ¿Qué es lo que menos va a tragar su electorado? Junts. Entonces le va a tocar hacer algo parecido. Y al PSOE la reconversión industrial. Y porque no se produjo en 2017 esto que os quería decir antes. Cuando el rey señaló, ahí tenías que haber dicho, y tenías la fuerza, y la gente en la calle, diciendo, bueno, para retomar, porque evidentemente no nos vamos a matar aquí, se trata de reencauzar la situación. Y solo puede pasar por esto.
Porque los que han puesto en riesgo la convivencia en Cataluña cuando se habla del golpe, ignoramos que el golpe entrañaba una guerra civil en Cataluña. Porque iba a haber gente que no se iba a dejar despojar de su nacionalidad. No sé si os acordáis que hubo gente que se pegaba en las calles. Bueno, pues la amenaza de la guerra civil estaba ahí. Bien, como han cometido ese delito de lesa patria, se tendría que haber dicho lo mismo que en el País Vasco y que no se dijo. Ustedes tienen la culpa, ustedes pidan perdón y por supuesto tendremos el corazón grande, tenemos que convivir y las instituciones están aquí, etcétera, pero tienen que ceder ustedes en sus programas de máximos y demás, tienen que renunciar, tienen que salir a decir, a reconocer, hemos hecho mucho daño y abandonamos nuestros ideales separatistas y nos incluimos en el gran pacto constitucional o en el gran pacto nacional. España no se rompe, etcétera. Les tocaba hacer eso y estábamos en condiciones de obligarles a hacer eso. Cuando las manifestaciones de Miguel Ángel Blanco y con el golpe a estos que han puesto en peligro la convivencia y que tanto daño han hecho, se les podía haber acogotado Mario. y que salieran de ahí de otra manera. Se les ha popular, de eso se les ha permitido formar un gobierno en España. Popularmente existía esa mayoría para hacer eso y más. Claro. Pero se deben a los poderes fácticos y a la pasta y a las oligarquías. Y entonces lo primero que hizo Feijóo fue ir al empresariado catalán. Entonces España para ellos es un negocio y un ámbito y un mercado y una entelequia estatal fiscal y nada más. Pero había una mayoría popular visible, tangible y palpitante y es lo que tratan de dormir. Y menos mal que ha salido Vox en los últimos años que encauzó parte de eso. Es el problema que, perdonadme, pero es decir, ¿vosotros sabéis cuándo el País Vasco ha pagado al Estado español, al Ministerio de Hacienda, el cupo? Como ¿Sabéis? decía Miquel Huesa, el pufo vasco. ¿Sabéis cuándo ha pagado el cupo? ¿Sabéis cuánto han pagado? Pues no se sabe ni cuánto han pagado ni cuándo han pagado. Pero es que buscad en la inteligencia artificial, a ver si sois capaces de encontrar el dato de cuánto ha pagado en el último cupo el País Vasco al resto del Estado español y cuándo ha sido, cuánto y cuándo. Pero es que estos señoritos que se aprovechan, efectivamente tú lo acabas de decir, nosotros somos para ellos un mercado, nosotros somos un instrumento para su enriquecimiento. Es decir, las pensiones se las estamos pagando nosotros. Los 16.000 millones que tienen déficit de pensiones en Cataluña los paga el resto de los españoles de Extremadura, de Badajoz, de Alicante o de Huelva. Los 4.500 que tiene de déficit el País Vasco se los pagan el resto de los españoles. Pero es que además ellos controlan Iberdrola y cobran los impuestos a Iberdrola. Ellos controlan el BBVA y le cobran los impuestos al BBVA. Los catalanes controlan toda la energía de España, toda. Está controlada por el Partido Socialista de Cataluña. Controlan las infraestructuras. Los medios. Es decir, somos unos auténticos capullos el resto de los españoles. A ver si lo entienden. Funcionamos, pagamos los impuestos, somos un mercado y somos el elemento con el que ellos se comparan para hacer valer su supremacismo. Somos el elemento de comparación. La España autoritaria, la España siempre pendiente de desarrollo, la España que hay que civilizar. Y eso es. Estos que son tan solidarios y tal, los últimos 4 años, los bancos, las eléctricas y las petroleras han multiplicado sus resultados y sus beneficios por infinito. Han sido los mejores años de su historia. Es decir, ¿tiene sentido que estando como están los españoles, con los niveles ya de prepobreza, tengamos el 40% de impuestos en recibo de la luz? O el 60% de impuestos cuando alguien pone un litro de gasolina que le cuesta, por cierto, 3 veces más que a un tío de Kentucky o de cualquier pueblo o estado norteamericano. ¿Tiene sentido que estemos pagando esos diferenciales? O sea, ¿es normal que en un producto como la electricidad, que es tan necesario o más que el pan, tengamos un IVA del 21%? Y no tenga la electricidad un IVA súper reducido? ¿Tiene sentido que tengamos un impuesto eléctrico que todavía estemos amortizando las inversiones de Lemoniz? ¿Tiene sentido todo eso? ¿Tiene sentido que, imaginaos que alguien les propone a los españoles que la electricidad, que llega a suponer a veces un 5%, si no más, de su renta mensual,
se lo reduzcamos a la mitad, simplemente quitando los impuestos. Simplemente quitando los impuestos. ¿Cómo mejoraría el Producto Interior Bruto mensual de un españolito medio que cobra 1.100 euros o 1.200? Ya que plantea preguntas, y antes de irnos a la pausa publicitaria, ya que plantea preguntas difíciles don Julio Ariza, yo voy a dejar 3 sobre la mesa. Primera, ¿por qué los kamikazes japoneses llevaban casco? Segunda, ¿por qué si Superman es tan listo lleva la ropa interior por fuera? Y tercera, ¿cómo es posible que todavía no se haya juzgado a la familia Puyol? Y cuarta, ¿qué hace un animal en peligro de extinción si se encuentra con una planta en peligro de extinción? Pausa publicitaria y seguimos. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo. 70 años siendo uno más de la familia. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, estarán ustedes viendo en sus pantallas, creo, o todavía no, un código QR. Ah, sí, ya se está viendo. Pues un código QR. Quick Response. Código Quick Response, fíjense, hasta decimos aquí en sí, idioma anglo. Somos así. Un código QR que es el código del canal de WhatsApp de don Julio Ariza para que ustedes puedan... Si lo enfocan con la cámara de su teléfono, les aparecerá una cosita amarilla y les lleva directamente al canal de WhatsApp nuestro. Más fácil. Imposible. Bueno. Pero Luis, déjeme decir un apunte. No. Bueno, venga, sí, venga. Somos un mercado. No somos un mercado. En los mercados se cumplen los contratos, se respetan los contratos y el que no los incumple va para adentro, se supone, en los mercados. Es más, parece otra cosa, parece un bazar persa, etcétera. Y explica también esto que ha comentado don Julio al final sobre los precios de la luz, etcétera, y sobre las sobrecargas que llevamos fiscales ahí. A mí me parece que no hay solución a este tipo de cosas que no pase por esto, que se ha comentado alguna vez. Estos que son tan partidarios de obligar, yo como liberal obligaría a hacer esto. Nómina de una persona y le pagaría el bruto. El bruto.
pero el bruto. Es decir, que un chaval que esté cobrando, que se esté llevando a casa 1.200 euros, se lleve un día la alegría de ver en su nómina, que le haga así, tic, tic, su banco, ha recibido usted 2.300 euros, y que empiece a dar botes, y que acto seguido ese mismo banco empieza a decir, y ahora le restamos la cotización social, y ahora le restamos no sé qué, no sé cuánto, y ahora le restamos no sé qué, no sé cuánto. Se acababan las bromas, se acababan todas las bromas. De la misma manera haría con los recibos de la luz, etcétera. Recibo de la luz. Paga usted 20 euros. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, qué bien, qué alegría! Y entonces que le vienen los recargos. Otro recibo. Los recargos. 21% de no sé qué. 21, y que te lo fueran quitando de tu cuenta corriente. Mario, por eso no quedaban piedras en Ferraz y en Moncloa. No quedaban piedras. Por eso son incomprensibles. Está hecho para que no podamos enterarnos. De todos modos, bueno, yo creo que esto de que no quedarían piedras... Vamos a... sí, también es una... ¿Cómo sería literariamente el oscuro recibo de la luz? Podría ser. Oscuro recibo de la luz. No, está opacado la cosa, está opacada. Bueno, se está produciendo en el Congreso pues esa sesión de control al gobierno, donde Sánchez pues ha revelado que se planteó dimitir por el informe de la UCO sobre Cerdán, pero que tras escuchar a muchos decidió no hacerlo. Y dice que él es un político limpio y que fue un error confiar en Cerdán y en Ábalos. Y dice que estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra, humilde y comprometida con la causa socialista. Porque se dejó llevar más por la parte de Santos que por la de Cerdán. Sí. Bueno, Vox, cuando ha empezado a hablar Sánchez, se ha levantado y se ha ido del hemiciclo. Volverá a Vox cuando le toque el turno a Abascal para hablar. ¿Alguno de ustedes se cree que Sánchez cometió un error de juicio al confiar en Ábalos y Cerdán y que no sabía nada de sus corruptelas? ¿Alguno de ustedes se cree que hay PSOE bueno? Por favor, es que hay que ver esas imágenes. Es que hay que ver esas imágenes. Lo dice don Mario porque todos los diputados socialistas, cuando Sánchez ha subido al estrado, se han puesto de pie para aplaudirle, ¿no? Y las diputadas, yo creo que estarían conmovidas por el ambiente de seguridad que se respira en la Moncloa cuando eres mujer y trabajas ahí. Ha sido muy importante el momento en el que Pedro Sánchez ha anunciado que va a prohibir la prostitución. Ha anunciado solemnemente que renuncia a la herencia de su mujer, que procede de la prostitución, y por tanto, pues claro... Aclare usted que está siendo irónico. Porque... Bueno, no, estoy dando una idea. Es decir, si quiere ser coherente con esa prohibición de la prostitución, pues anuncia solemnemente que, como todo el dinero que ha heredado su señora Begoña y él mismo, por tanto, y su familia, procede de una actividad como la prostitución, pues que renuncia a ese dinero en un acto de coherencia y de consistencia. ¿No te parece? Sí, lo que pasa es que en la categoría de putero, con perdón, pero es que se viene así expresado en la prensa del régimen, es muy útil y porque va a ser expiatoria, ¿no? El otro día había un artículo en el País en el que decía que el putero tiene la culpa de todo. Es todos los errores están en el putero, y se hablaba desde el robo, el imperialismo, la guerra y la emergencia climática. Entonces ahora están calientes, el nuevo PSOE bueno va a ser el PSOE de la gente que no consume este tipo de que había un artículo en la prensa centrista que decía: no lo llaméis clientes, son puteros. Bueno, pues la indignación ahora se está dirigiendo hacia el socialista que va a los sitios de lucecitas, ¿no? Pero bueno, yo en mis breves hablando de qué eso... bueno, Hughes, con esto. Fijaos, porque caen en este tipo de cosas que si te paras y les cantas una saeta, quedan peor. No les llaméis clientes, les llaméis puteros, porque se van de putas. Es decir, lo que hacen ellos es acabar despreciando a las mujeres. No quieres que hablen de putas, pero el adjetivo es putero. Que eso es como, me acuerdo... cuando la polémica está sobre los apellidos, que tú tenías el derecho a cambiarte y tal, y recuerdo con una amiga mía, y además lo hacía de corazón la pobre, como que se sentía liberada y reivindicada porque podría usar el apellido de su madre. Y dije, será del padre de tu madre, ¿no?
cortocircuitó, pero además se le veía que se le había llegado la sangre hasta aquí. Y yo, oye, que no te estoy diciendo nada si estamos aquí tomando un café, pero que... Me ha venido a la mente... Me ha venido a la mente el chiste del que va al registro civil y dice que vengo a cambiarme el nombre. Y dice, ¿por qué? ¿Cómo se llama usted? Y dice, Enrique, mierda. Y dice, claro, pues normal. ¿Y cómo quiere llamarse? Y dice, Francisco, mierda. ¿Por qué, Dios mío? Bueno, yo sí que creo que alguna precisión sobre el tema de los puteros y las putas hay que hacer, ¿no? Porque, claro, el putero es un señor que compra, digamos, una atención sexual por parte de una mujer a la que llaman puta. Luego hay formas de pagar esas atenciones. Por ejemplo, puedes ascenderla a esa mujer en un partido, por ejemplo, empresa pública, en un partido político, etcétera. Ella no deja de ser puta porque está ofreciendo sus servicios a cambio de una contraprestación. Entonces, ojo con eso, porque la descripción como puta es muy amplia, es mucho más amplia de lo que pretenden los del PSOE, ¿vale? Y puede ser que en algunos casos tengan muchas más putas cerca que además de puteros. No es por enlazar el asunto, un análisis un poco fino de eso. No es por enlazar el asunto, pero hoy hay dos noticias que afectan a Zapatero y una de ellas pues es muy llamativa. Zapatero montó o ayudó a un señor, a un chaval de 30 años, a montar un chiringuito financiero en Venezuela y por lo visto iba presentando a ese chaval como su sobrino. No sé qué quería decir exactamente, pero la otra noticia puede que tenga más recorrido judicial, porque montar un chiringuito financiero en Venezuela y el que al final desaparezca el dinero se tendrá que ocupar la justicia venezolana. Pero es que aquí publica hoy The Objective una información de Ketty Garat y Teresa Gómez. Zapatero presionó al número 2 de Ábalos para urgirle a avalar el rescate de Plus Ultra. ¿Se acuerdan ustedes de aquella aerolínea pues prácticamente inexistente, con 1 o 2 aviones, a la que el gobierno le inyectó 53 millones de euros? Aerolínea que solo tenía un trayecto, que era Madrid-Caracas, ¿no? ¿Cuántos aviones tenía? Pues creo recordar que tenía 1 o 2. Tenía 6 aviones. 6 aviones. Conozco ese asunto y conozco todos los rescates en torno al sector aéreo, digamos, que se han dado en España, que no ha sido 1, ni 2, ni 3. Y que muchas de ellas, como la empresa Volotea o la empresa Air Nostrum, son pequeñas compañías de transporte aéreo, ¿no? Algunas son de carga, otras son de viajeros. Para mí la cuestión de esa información es, primero, ¿qué significa presionó? ¿Qué significa presionó? Que hizo una llamada a alguien que conocía o que no conocía y le dijo, oye, mírate esto con cariño porque esta gente tiene un problema de tesorería. En ese momento estaban rescatando a todas las líneas aéreas en Europa, a todas. Ahora bien, si la palabra presionó significa que utilizó su influencia a cambio de cobrar dinero para conseguir eso, estamos hablando de otra cosa. Yo es el único matiz que quiero hacer. Nada más. Yo sería muy preciso en eso, igual que en el rescate de Air Europa. Están bien a hablar del rescate de Air Europa. Y a mí, la gente me dice, ¿pero por qué defiendes el...? No, yo no defiendo el rescate de Air Europa. Yo lo que defiendo es que Air Europa facturaba 2.500 millones. Y Air Nostrum no llegaba a 120. Y a uno le dieron 475 millones, por cierto, no de subvención, sino de préstamo. Por cierto, al 8%. Por cierto, lo está pagando y lo tiene al día el préstamo. Por cierto, la única compañía en Europa cuyo propietario avaló con su patrimonio personal la operación de rescate, en este caso de Europa, fue el señor Hidalgo. Luego me diréis si la señora Begoña, San Petersburgo y tal. Yo no tengo ni idea, pero el análisis que puedo hacer de los datos que conozco me dicen que esas operaciones son razonables. Si alguien, insisto, utilizó su influencia política para conseguir esa operación y cobró por ello, estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Los rescates a líneas aéreas, aerolíneas, desde fuera y tal, uno piensa que tiene un sentido estratégico. Es decir, si hay una aerolínea española, hombre, que el gobierno estimule la vida de estas aerolíneas, hombre, en principio eso puede ser hasta loable, claro, sin entrar más. Luego en los expedientes habrá que ver lo que hay ahí, pero... Claro.
Pero que no, que es verdad que muchas veces, hombre, ¿cómo puede rescatarse una aerolínea española? Bueno, pues si no se rescata un sector estratégico español, ¿qué se va a rescatar? Entonces, es verdad que eso, y que la influencia, la política es influencia. Otra cosa es si la influencia deviene en otra cosa. Claro, rescatar empresas estratégicas, pues puede tener su sentido, pero claro, como recuerda el artículo de Ketty Garat, es que Plus Ultra era la empresa número 166 dentro del ranking de empresas de aviación españolas. Calificarla como empresa estratégica, pues hombre, parece ciertamente exagerado, ¿no? A ver, pero demos todos los datos, por favor, porque es que alguien tiene a mano, es muy fácil, la lista de las empresas de aviación en España que se consideraron estratégicas y que recibieron un rescate. Porque miraros Air Nostrum, vuelvo a repetir. Miraos Volotea, una compañía de Asturias que tenía un vuelo y un avión y recibió... ¿Cuánto recibió de rescate Volotea? ¿Lo podéis mirar en inteligencia artificial? ¿Cuánto recibió de rescate Volotea? ¿Cuánto recibió de rescate Air Nostrum? Más que Plus Ultra. ¿Alguien se ha puesto a mirar a Volotea? Pues a lo mejor hay que mirar todos los rescates, ¿no? Bueno, muy bien, pero vuelvo a repetir. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de si alguien se ha corrompido cobrando por utilizar una influencia política. Y luego, hablando de las influencias políticas, yo el otro día decía lo mismo con el tema de Acento, la compañía que es de Pepe Blanco y de tal. Digo, ¿alguien se ha puesto al menos a pensar en términos de cuál es la línea roja que separa el lobismo, que por cierto está permitido y tolerado legalmente en toda Europa, de lo que es el tráfico de influencias, que tiene un artículo específico en el Código Penal español? Pues claro, habrá que hacer ese ejercicio antes de empezar a poner a parir a Pepiño Blanco. Entonces, oiga, explíqueme usted, porque hasta donde yo sé, Acento tiene declarados todos los clientes que tiene. Todos. Entonces, yo no estoy dispuesto a hacer de mamporrero de cualquiera que sea por el hecho de ser de izquierdas a la brava. Bueno, no lo voy a hacer porque no lo he hecho nunca. No lo voy a hacer, vamos, ni con Zapatero. Y tengo mi opinión bien fundada y bien expresada de todo lo que es la izquierda y de cómo actúa esta gente. Pero, oye, con un poco de finura, aunque sea el enemigo. Salvo que quieras que a ti te juzguen con esa misma frivolidad, ¿no? A ver, venga. Hace en febrero se publicó Air Europa, Técnicas Reunidas y Volotea son las tres empresas que más dinero deben a la SEPI. Air Europa, ¿Volotea cuánto debe? Con 475 millones es la compañía que más debe y no ha hecho aún ninguna amortización del rescate. Le sigue Técnicas Reunidas, que ha amortizado 33 millones y le quedan 307 por devolver, y completa Volotea con 200 millones cuya devolución tampoco ha comenzado. Volotea 200 millones. ¿Cuánto facturaba Volotea en ese momento? No sé. Y luego, ¿cuánto facturaba Duro Felguera? Que está, por cierto, en concursos de acreedores ya. Y que le han dado más dinero que a toda Asturias. Es que, chicos, oye, yo me traigo los números, los hice hace un par de semanas y no los tengo en la cabeza, pero lo que sí tengo en la cabeza es que ni Plus Ultra ni Air Europa son los casos paradigmáticos de rescates que no son explicables. Plus Ultra tenía 53 millones de rescate, sí, y ha pagado 4,95. Sigue, y Volotea. Volotea lo que hemos dicho, 200 millones. Y a ver, datos, don Julio. Venga. Hubo 4 rescates a aerolíneas españolas. Y no ha pagado ninguno. Air Europa, 475 millones de euros de rescate de la SEPI. Tenía 50-60 aviones. Bueno, puedes considerar que es empresa estratégica. Volotea recibió 200 millones de euros. Tenía 36-40 aviones en aquella época. Air Nostrum recibió 111 millones de euros. Tenía 40-45 aviones. Es decir, las tres eran, pues hombre, aerolíneas de una cierta entidad. Plus Ultra recibió 53 millones de euros. La flota estimada en 2021 tenía 2 Airbus A340-300 para rutas de largo alcance. Es decir, una aerolínea con 2 aviones recibió 53 millones de euros. Esa es una buena información. Bueno, doña Carmen Carbonell, pero ¿Qué tal, don Luis? ¿qué hace usted? Ya hemos llegado a las 9...
47, sí, ¿no? Ya nos hemos Bueno, un poquito pasado. más, son las 9:49. Estaba terminando de ver la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, en el que una vez más se ha vuelto a dar golpes de pecho diciendo que qué horror haber confiado en Santos Cerdán, que lo siente mucho, Que pero se equivocó con Coldo, que se Exacto. equivocó con Ábalos, que se equivocó con Cerdán. Chico, que somos humanos, un error lo tiene cualquiera, etcétera, etcétera. Hasta ahora es el turno de Alberto Núñez Feijóo. Y sepan ustedes que al término de este programa van a poder seguir la intervención en el Congreso, esa sesión, tanto en la señal del Toro Televisión como en la señal de Radio Libertad, para que estén pues pendientes de todo lo que se dice en el hemiciclo. Hoy la pregunta que les lanzábamos tenía que ver con la inmigración. Concretamente les preguntábamos, ¿cree usted, como pide Vox, que debería expulsarse a todo aquel que entre ilegalmente en nuestro país? Y atención a las opciones, la primera sí, la segunda no, la tercera depende del caso y la cuarta no lo sé. A ver, ¿qué votarían ustedes? Depende del caso, no, sí, además estamos hablando de ilegales. Sí. Sí. ¿Usted votaría sí? ¿Usted? No lo sé. No lo sabe. Me alegra mucho que alguien vote, no lo sé, porque ahora mismo llevamos un 0% de los votos. Pues me alegra mucho. Ya tengo un 1. ¿Y usted, don Julio? Pregunta precisa. Repita la pregunta exacta. ¿Cree usted, como pide Vox, que debería expulsarse a todo aquel que entre ilegalmente en nuestro país? Absolutamente. Sí. Claro, es decir, la pregunta es es ilegal, ¿no? Que uno, Si es ilegal, caso del que ya está. Doña Carmen, sí. Bueno, pero si yo he jurado Pasamos. defender la Constitución, cualquier cargo público en este país, y la Constitución es la ley, y si entras ilegalmente contra la ley, ¿cómo te voy a aceptar que te quedes aquí? Bueno, pues entonces queda bien claro que, modificado el voto de Paco, ya el no lo sé se lleva ese 0% de los votos, la gente lo tiene muy claro. Pues creo que es la primera vez que pasa en las encuestas de este programa. Sí, que yo haya un estaba 0% preocupada, para de el no hecho. lo sé. Bueno, el 92% de los encuestados cree que sí, y la clave la daban ustedes en esta mesa, esa palabra, la de ilegal, se ha entrado ilegalmente, por tanto debería expulsarse. Hay un 1% que dice que no, y hay un 7% que depende del caso, que dice que depende del caso. Como en todas las casuísticas hay excepciones, dice Amelia de María Pa, dice que en Twitter que hay muchos que han llegado ilegalmente y lo que realmente hacen es buscar trabajo digno y darle un futuro prometedor a sus hijos, así como integrarse en este país y no convertirse en un malhechor. Pues efectivamente, hay diferentes casuísticas, hay excepciones, pero el hecho de entrar ilegalmente viene a ser un delito en sí mismo, Claro, ¿no? ahí se podría decir, hombre, pues en el caso de ese señor, pues estupendo, tiene un trabajo, se ha integrado, etcétera, puede volver a su país, solicitar la entrada legal Por y venir ejemplo. aquí y reincorporarse. Pero de todas formas, todos estamos abiertos a las excepciones y claro que no nos molesta que alguien venga y se integre. Entonces, pero el mensaje no puede ser, oiga, regularizamos a todos los que sean buenos. No, hombre, no, el mensaje tiene que ser, no, todo el mundo a la frontera. Luego dice uno, oiga, yo es que soy bueno, venga, vale, pues tú te quedas. Pero Fíjese, una clave nos la da en las publicaciones de YouTube alguien que se hace llamar Carlos VMB. Dice, si se permite una ilegalidad, que se permitan todas, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decía usted, el paso a la frontera, de la frontera que viene a ser una ilegalidad. Tú no puedes decirle a Europa, por favor, asístanos con las avalanchas migratorias que no damos abasto y a la vez decir, pero que entre quien sea, que cómo lo vamos a expulsar. No se puede, es que hay que el mensaje tiene que ser nitidísimo y muy contundente. Y luego, claro que todo tiene sus complejidades, etcétera, pero para los casos extremos ya hay figuras. Los refugiados que lo son de verdad, gente que viene huyendo de situaciones de extremo peligro y gravedad, eso ya está contemplado. claro, es que esos no entran ilegalmente. Un refugiado tiene derecho legal a estar aquí. Y tú no entras, y además en cualquier cuestión, siempre vas a tener razones de peso para cometer una ilegalidad. Pero la ley no te va a levantar la mano, tú robas, y hay una figura que es la del hurto famélico que se contempla, pero el robo te van a detener primero, luego van a... de estado de necesidad. Claro, hombre. exactísimo, pero en este caso no estamos hablando de lo mismo, que no estamos hablando de lo mismo de verdad, y que se trata de que hay un país que está teniendo serios problemas de gestión de la inmigración,
y que si estamos titubeando, ya han tomado nota y nos lo vamos a comer. Voy con un mensaje muy interesante que nos deja en Twitter José Calauche, que dice: soy hijo de migrantes en Alemania en los años 60. Yo fui inmigrante en Portugal en el año 2000, de los primeros enfermeros que abrió la Vía Bosnan, y tanto mis padres como yo fuimos con contrato y cumpliendo todas las normas. Por ello, por lo legal todo, ilegal nada, y menos aún si delinquen. Dos comentarios más. Voy a hablaros de las mafias. Es un mensaje que nos pone encima de la mesa Miguel Ancho 1971 en Twitter. Dice: hay mucho negocio interesado para que esto se mantenga hasta no sabemos muy bien dónde, pero está claro que la inmigración ilegal continuará mientras se permita. Y un comentario de las publicaciones de YouTube, dice Ganímides 2001, que el problema también es de quienes les ponen la alfombra roja para que vengan. Literalmente los están trayendo, y últimamente hasta en aviones militares, según dice este oyente. Y termino con un comentario de Mari Carmen Zabaleta, nos lo deja en el chat de YouTube. Dice: la inmigración debería ser legal y ordenada, no así como están entrando por las fronteras en Canarias. Es inhumano, solo favorece a las mafias y a las ONGs que se están haciendo millonarios a costa de traficar con personas. Ahí está la clave, ahí está el punto. Y es que no hemos sido capaces todavía de desnudar las cuentas de estas organizaciones, que en absoluto no son no gubernamentales, sino más bien al contrario. Por cierto, una de las frases que tiene que más controvertidas de Abascal de los últimos días, ¿no?, que ha dicho: y no queremos ni un MENA. ¿Dónde está, si la miras de verdad, dónde está la duda? Hay un menor desgajado de su familia y de su entorno inmediato, y de verdad te estás preguntando que por qué se está diciendo que no hay aquí ni uno. ¿Por qué tienes que...? Yo te acojo a la niña, a Jan Hirsiali, que huía de que su abuela, no su padre, le quería practicar la ablación, y la consiguió practicar a espaldas del padre. A esa claro que la cojo, porque en su país no la van a dejar prosperar, porque su entorno cultural no le va a dejar prosperar. Tráela, es una mena, y la protejo. O a los cristianos de Irak o de Siria, tráigalos usted aquí, porque esos sí que serían refugiados y están huyendo de verdad de la barbarie y del martirio. En fin. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Mario Noya. Yo no quiero denunciar. ¿Habéis visto el gesto que me ha hecho doña Carmen Carbonell? No, yo no he visto nada. Yo sí lo he visto, pero correremos un tupido velo. Muchísimas gracias, don Paco Santas. Muchísimas gracias, don Julio Ariza. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere recordar que cuando no hay separación de poderes, no hay libertad. Buenos días, don Paco. Saludos cordiales, don Luis del Pino. Gracias. A menudo me preguntan por qué insisto tanto en defender la separación política de la justicia. Porque eso no es una idea general, abstracta, es una cuestión que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, directamente. Si no existe una constitución que sea igual para todos, no hay justicia posible, porque algunos gozarán de unos privilegios y se aprovecharán de quienes no los tenemos. Una constitución manejada por un grupo político hará de ella un instrumento de poder injusto, sectario, es decir, propiciaría un régimen totalitario. Pueden tratar al ciudadano como quieran, quitarle lo que deseen, desde su casa a sus ahorros. ¿Recuerdan el corralito en Argentina? O el exprópiese de Chávez en Venezuela. Ese camino comenzó en España, lo digo siempre, en 1985. Les resumo, hubo un cambio legislativo durante el gobierno de González, Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. La polémica sobre la intervención del gobierno en el Consejo General del Poder Judicial tiene su germen ese año. En ese tiempo, el socialismo en el poder promulgaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hacía oídos sordos a los jueces y magistrados de su derecho de elegir a 12 de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial, un cambio legislativo que fijaba que los 20 vocales los elegían a partes iguales ambas cámaras, el Congreso y el Senado. El cambio en cuestión se recogió en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese año, 1985, y fue llevada a cabo por Felipe González
y su gobierno, por aquel entonces, Fernando Ledesma, que era ministro de Justicia, y Alfonso Guerra, que era vicepresidente del gobierno. Desde entonces ha ido a más, y ahora Bolaños tiene prisa por terminar el proceso. Recuerden esta verdad: cuando no hay separación de poderes, no hay libertad, porque hasta las Fuerzas Armadas pueden ir contra los ciudadanos. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que el PP lo pudo cambiar y no lo hizo. Mañana más y mejor. Punto final.